Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En vilo, la sociedad hondureña a la espera de que finalmente se publiquen los resultados del escrutinio especial de las presidenciales del 30 de noviembre. Dos de las integrantes del Consejo Nacional Electoral acordaron que se den a conocer a pesar de que no se han revisado la totalidad de las actas que presentan inconsistencias. El oficialismo denuncia golpe de Estado. 14 países, entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, condenaron la aprobación de parte del Gabinete de Seguridad de Israel de 19 nuevos asentamientos de colonos israelíes en la Cisjordania ocupada. Aseguran que viola la ley internacional y que se corre el riesgo de que los asentamientos alimenten la ya de por sí inestable situación. Por primera vez, Volodymyr Zelensky presenta de forma detallada los 20 puntos de lo que sería el plan de paz elaborado por Kiev y Washington durante la ronda de negociaciones celebrada el pasado fin de semana en Miami. Plantea el despliegue de fuerzas internacionales en una zona de seguridad y el congelamiento del conflicto en la línea del frente. Iniciamos en Honduras. La sociedad hondureña se mantiene en vilo a la espera de que finalmente se publiquen los resultados del escrutinio especial de las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre. Dos de las integrantes del Consejo Nacional Electoral hondureño propusieron que los resultados se den a conocer a pesar de que no se han revisado la totalidad de actas que presentan inconsistencias. En tanto, el oficialismo acusa de golpe de Estado y el candidato Nasral anuncia fraude. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Joana Bermúdez Lacayo, quien es diputada por el Partido Nacional de Honduras. Bienvenida, diputada, y gracias por la comunicación. Buenos días desde nuestra querida Honduras, diputada, país que está en el corazón de Centroamérica. Sin duda alguna son extremadamente difíciles. Desafortunadamente, la misma familia Zelaya, que en el 2009 generó esta crisis política, hoy se está repitiendo la historia. Diputada, justamente por eso permítame nada más preguntarle inicialmente, porque lo que más preocupa es que el proceso postelectoral ha sido por demás considerado irregular, con suspensiones continuas del conteo de votos, pero también denuncias desde diferentes sectores de maniobras fraudulentas. En este punto, ¿por qué no contar entonces todas las actas con inconsistencias? Y por otra parte, ¿cómo explica las acusaciones de inconstitucionalidad? Vamos a ver, varias preguntas. Primero, es importante que sepan que todo Honduras salió a votar. El 30 de noviembre la gente salió a votar y mandó al oficialismo, a un gobierno de izquierda radical, al tercer lugar. Y desde luego, el Partido Liberal, que es la segunda fuerza política, se unió con el Partido Oficialista para tratar ellos de construir una narrativa de fraude. Hasta hoy han habido 2.792 actas con inconsistencias, de 19,000, ¿verdad? Que eso es importante. Y se han revisado, en la mayoría, faltan aproximadamente 642 actas. Pero, ¿qué sucede? La mesa, la Junta Receptora de Votos, están constituidas por los tres partidos políticos. Y esos partidos que gritan fraude, esos partidos que gritan que no han contado las actas, no mandan a su gente y por eso no se ha podido avanzar. Pero lo cierto es que hasta hoy la diferencia de votos que hay entre el Partido Nacional y el Partido Liberal es de 28,000 marcas, casi el 2%, nunca antes visto en la historia de Honduras. Pero desde el comienzo del conteo, la se ha sido marcada. Hoy el candidato del Partido Nacional, Papi La Orden, es el presidente de Honduras. Nosotros somos respetuosos de la ley y hemos estado esperando hasta que se termine de revisar el 100% de las actas. Ahí está, importante que usted diga que ustedes esperan que se cuente el 100% de las actas, porque la propuesta de las consejeras es que aun cuando no se han terminado de contar, ya se anuncie quién es el candidato ganador. En ese sentido, el candidato de su partido... ¿Por qué?
¿Por qué están diciendo las consejeras que ya se cuenten? Porque mire, van el 99.98%. Solamente queda el 0.02%. Con ese conteo del 0.02%, la tendencia no va a cambiar. Por eso que las consejeras dicen, bueno, ya llegamos al 99.98%, no va a cambiar la tendencia, hagamos la declaratoria. Bien, estamos teniendo problemas de audio en lo que logra quizá establecer su señal. Yo le preguntaría, justamente el candidato de su partido, Nasri Afura, ha contado con el apoyo directo del presidente Donald Trump y su administración ha expresado posiciones durante todo el proceso. Dado que Honduras es un país soberano, diputada, ¿cómo lee esta interferencia en el proceso electoral por parte de Estados Unidos, la potencia económica y política mundial? Mire qué muy buena pregunta le voy a contar a usted, porque durante la campaña, la oficialista izquierdista había sido aplaudida, acompañada con mensajes también de gobierno como por ejemplo el de Nicolás Maduro, y ahí sí no dijeron que era injerencia. Pero hoy, cuando un gobierno que hospeda a más de 2 millones de hondureños, que recibe a nuestros migrantes, que en este momento es nuestro principal aliado económico, de seguridad, financiero y en diferentes temas, opina sobre la calidad del candidato que el Partido Nacional, lo considera injerencia. Entonces definitivamente no ha sido injerencia, sencillamente ha sido el respaldo de alguien que tenga la misma línea de pensamiento y la misma ideología que nuestro candidato. Honduras es un país que ha trabajado muy bien de la mano con los Estados Unidos, y durante este gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, este gobierno de izquierda, las tensiones diplomáticas han sido terribles, y eso ha obligado a nuestra gente a inclusive a mantenerse escondidos. De hecho, durante el gobierno de Xiomara Castro se eliminó el TPS, que es el estatus de protección temporal. Y con el gobierno de Donald Trump ya se dijo muy claro que hay muchísimas posibilidades de hacer un trabajo para lograr buscar la forma de cómo nuestros migrantes puedan tener un estatus diferente. Así que no ha habido ninguna injerencia, para nada. Esta elección es de los hondureños. Con los hondureños participaron y votaron únicamente los hondureños. Así que ninguna injerencia ha habido. Desafortunadamente este gobierno de Xiomara Castro, pésimos perdedores, no han aceptado la voluntad del pueblo hondureño, que los mandó a hacer la tercera fuerza política más importante del país. Usted niega injerencia, nada más hay que recalcar que no solamente durante el proceso se llamó precisamente a dar apoyo al partido conservador, al candidato conservador a Nasri Afura, y además el Departamento de Estado durante estos días ha hecho llamados directos a que se conozcan finalmente los resultados de la pasada elección presidencial del 30 de noviembre. Por otra parte, en el caso de ser proclamado finalmente ganador Nasri Afura de su partido, diputada, ¿usted cree que va a pasar, o más bien díganos, qué va a pasar con Juan Orlando Hernández, quien fue exonerado después de haber sido condenado por vínculos con el narcotráfico, pero luego indultado precisamente por Donald Trump? ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes lo van a llamar a regresar al país? ¿Va a formar parte del gobierno? ¿Qué planes se tiene al respecto? Bueno, primero creo que lo más importante, a la prensa internacional tenga muy claro, son nuevos tiempos para Honduras, y el presidente, hasta hoy, el partido ganador, el Partido Nacional de Honduras, estamos esperando que haya una declaratoria oficial para declarar a Papi la orden. Papi es un hombre que va a escuchar a todos los sectores y construir una agenda que contribuya a resolver los problemas del país. En relación al tema del presidente Juan Orlando, bueno, él no es gobierno, no es gobierno, es un ciudadano que ha luchado por demostrar su inocencia, y el gobierno de los Estados Unidos, el presidente, que tiene la potestad de indultar a quien le dé la reverendísima gana, lo indultó. Habría que ustedes, le voy a mandar el teléfono de él para que ustedes platiquen con él, para que le puedan preguntar cuál va a ser la vida política de él. En este momento, lo más importante que queremos es que tengamos una declaratoria importante, final, para darle al país paz, certidumbre y tranquilidad, que es lo más esencial, más en esta época navideña. Tenemos que tener muy claro lo siguiente, y el mensaje debe ser lo siguiente: Honduras le va a votar por un verdadero cambio, por la paz, por la unidad y por la reconciliación. Honduras le va a votar por un hombre que es hasta hoy el único hombre capaz de construir esa unidad que el pueblo hondureño necesita.
Y en eso tenemos que enfocarnos porque ahorita estamos trabajando por el presente de este hermoso país. Bien, pues muchísimas gracias a la diputada Johanna Bermúdez Lacayo por tomarnos la llamada hoy día de Navidad y bueno, nada más recalcar que Juan Orlando Hernández, el expresidente, fue condenado en su momento por delitos de narcotráfico y después indultado por el presidente Donald Trump. Gracias nuevamente y hasta la próxima, diputada. A la orden. Continuamos en Estados Unidos, en medio de la presión del Partido Demócrata, pero sobre todo de los ciudadanos estadounidenses y de la propia prensa. El Departamento de Justicia informó que la publicación de nuevos archivos sobre el caso del abusador sexual y pederasta Jeffrey Epstein tomará algunas semanas más. Argumenta que la demora responde al inmenso volumen del material. Recordemos que esta semana se revelaron nuevos documentos que incluyen fotografías, correos electrónicos, pero también registros de vuelo en los que se involucra al presidente estadounidense Donald Trump con Epstein y sus actividades delictivas. En más información vamos a Brasil porque Jair Bolsonaro pasará Navidad en el hospital y fuera de prisión. El exmandatario brasileño que cumple una condena de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de enero del 2023 ya se encuentra en un nosocomio de Brasilia donde este jueves se someterá a una cirugía para corregir 2 hernias inguinales producto del apuñalamiento que sufrió en la campaña presidencial del 2018. Aquí todos los detalles. Es la primera vez desde finales de noviembre que Jair Bolsonaro sale de prisión. El expresidente brasileño empezó a cumplir una condena de 27 años y 3 meses por haber planeado un golpe de Estado, pero este jueves se someterá a 2 operaciones en el hospital de Festar de Brasilia, una para corregir una hernia inguinal bilateral y la otra para tratar de atenuar sus crisis de hipo, que son problemas de salud derivados de la puñalada que recibió en el 2018. Por el momento, solamente su esposa, Michelle Bolsonaro, está autorizada a acompañarlo durante esta hospitalización que duraría entre 5 y 7 días. Para mí será un excelente regalo de Navidad poder ver a mi padre. Sé que quizá no me vea, y si me ve tampoco podrá hacer nada. Estoy aquí para enviarle buena energía, porque siempre hemos sido así. Y mi intención aquí como hijo es estar al lado de mi padre. Después de que los médicos de la Policía Federal confirmaran la necesidad de la intervención médica, fue el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, quien dio luz verde. Sin embargo, el magistrado rechazó la semana pasada un nuevo recurso de sus abogados y se negó a conceder a Jair Bolsonaro el cumplimiento de la pena en su domicilio. Jair Bolsonaro y varios de sus aliados fueron condenados por haber intentado derrocar el gobierno del recién asumido Luiz Inácio Lula da Silva en 2023. Vamos a Europa. 14 países, entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, condenaron la aprobación del Gabinete de Seguridad de Israel de reconocimiento de 19 nuevos asentamientos de colonos israelíes en la Cisjordania ocupada. Aseguran que viola la ley internacional y que se corre el riesgo de que los asentamientos alimenten la ya de por sí inestable situación. Recordemos que a diario colonos israelíes llevan a cabo ataques contra los palestinos en Cisjordania ocupada, destruyendo sus hogares, los cultivos de olivo e incluso agrediéndolos física y verbalmente, y que son respaldados por el ejército de Tel Aviv y por ministros extremistas como Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. Recordemos que estas acciones unilaterales, como parte de una intensificación más amplia de las políticas de asentamiento en Cisjordania, no solo violan el derecho internacional, sino que también corren el riesgo de fomentar la inestabilidad. Podrían socavar la implementación del Plan Integral para Gaza en medio de los esfuerzos para avanzar a la fase 2 y perjudicar las perspectivas de paz y seguridad a largo plazo en toda la región. Finalizamos con información de la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky reveló este miércoles los que serían los detalles de un nuevo plan de 20 puntos para poner fin al conflicto con Rusia, que habrían sido acordados en Miami con los representantes estadounidenses y que no contemplan las principales exigencias rusas. Ampliamos a continuación en el informe de Daci Lanza. Zelensky reveló su propuesta de paz. El presidente ucraniano presentó este miércoles a periodistas un plan de 20 puntos para terminar la guerra en su país. Según dijo, es un plan apoyado por Estados Unidos. Los puntos sobre temas territoriales proponen congelar la línea de frente actual, esto es en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, que será de facto la línea de contacto. Allí se proponen zonas económicas especiales y desplegar una fuerza internacional. También contempla la retirada de tropas rusas de las regiones de Dnipro, Mykolaiv, Sumy y Kharkiv, zona industrial clave para Kiev.
Otro punto trata de Zaporilla, la mayor central nuclear de Europa, que propone que sea operada por Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Otros puntos son sobre los pedidos de garantías de seguridad. A pesar de no ser parte de la OTAN, indica que esta alianza militar le ofrecería garantías de seguridad calcadas sobre el artículo 5 de su estatuto, en caso de ser nuevamente agredida por Rusia. El ingreso de Ucrania a la Unión Europea, los paquetes de ayuda y un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, así como la celebración de elecciones después de firmar el acuerdo, también están contempladas. El presidente ruso Vladimir Putin fue informado sobre los contactos con los enviados de Trump y las propuestas ucraniano-estadounidenses para un posible acuerdo de paz. Ahora pretendemos formular nuestra posición sobre la base de la información recibida por el jefe de Estado y continuar nuestros contactos en un futuro muy próximo a través de los canales existentes que están funcionando. Sin embargo, se negó a dar detalles sobre la reacción de Rusia a las propuestas. Putin ha dicho en las últimas semanas que sus condiciones para la paz son que Ucrania ceda parte del Donbass que aún controla y que Kiev renuncie a su intención de unirse a la OTAN. Fin del informativo, gracias por su compañía y hasta la próxima.